Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados. Hace unos días el presidente Peña Nieto presentó su primer informe de gobierno, inscrito sin duda en esa vocación por la publicidad que lo define desde sus tiempos de candidato presidencial. Apareció impecablemente vestido, sonriente y tranquilo, y con un ánimo totalmente ajeno a las penosas condiciones del país. Insistió en que la situación del país está para echar cohetes. En ese exceso lo acompañaría la algarabía de los grandes medios de comunicación. Sin embargo, los resultados están a la vista. A 9 meses de iniciado el gobierno, sabemos que se acabó el espejismo. Sabemos que nada ha salido conforme a la propaganda. El sentimiento social dominante hoy es de tragedia, de frustración y de pérdida de la paciencia. No soy de aquellos que a la manera de Mefistófeles brindan porque todo va perfectamente mal sobre la tierra. Sin embargo, si nos resistimos a la manipulación mediática, si conservamos una dosis mínima de sentido crítico, hablar de política interior en el presente gobierno es hablar de un inventario dramático de fracasos. Las alarmas se encienden por todos lados. Avanzamos en un proceso de radicalización social desatado por las iniciativas impuestas al Congreso de la Unión por el Pacto por México, principalmente en respuesta a las reformas laboral, educativa y energética. El desconcierto permea a todas las clases sociales frente a expectativas de todo tipo frustradas. A la vista de todos está la continuidad de la violencia a nivel nacional, ejemplificada dramáticamente en la ingobernabilidad de los estados de Michoacán y Guerrero. La novedad de este gobierno, tan abocado a la imagen y a la publicidad, ha sido la de promover en los medios de comunicación la no mención del tema, con la pueril creencia de que por un acto de ilusionismo desaparecerán los efectos. El microtráfico se ha convertido en macrotráfico. La sociedad no reconoce ética alguna en el gobierno. La percepción de una corrupción galopante recorre al país. Según cifras del diario Reforma, pasó de 67 a 77% la percepción de corrupción en tan solo 9 meses de este gobierno. El viejo corporativismo sindical, autoritario, corrupto y antidemocrático, goza ahora de cabal salud gracias a la bocanada de oxígeno que le ha dado el presente gobierno. Mientras la sociedad está cada vez más impaciente ante la falta de soluciones, Peña Nieto ha apostado todo a su capacidad mediática. Anda a salto de mata tratando de huir de la realidad en viajes internacionales o bien enfrentándola con golpes de efecto propagandístico. Arrastrado por los acontecimientos, cambia por igual de sede para su informe que de políticas públicas estratégicas. Con frecuencia queda la idea de que no sabe dónde está parado, que ya perdió la visión de conjunto o que de plano nunca la ha tenido. Por ello, cada día son más profundas y abiertas las dudas en todos los sectores sobre su capacidad para enfrentar exitosamente los problemas del país. Ahora, la cuestión es cómo hemos llegado hasta aquí. La falta de consenso en cualquier iniciativa estratégica del gobierno es invariablemente el prólogo de una crisis política. Existe una estrecha relación entre las movilizaciones sociales que hoy ahogan al país
y la imposición legislativa sistemática del gobierno a través del Pacto por México. El Pacto por México, insignia de la política interior del actual gobierno, anunciado como una propuesta política colegiada para enfrentar los retos actuales del país y proyectar su modernización, ha constituido en realidad un golpe de Estado legislativo. Aquí la mayoría aprueba leyes sin leerlas, sin conocerlas y, por supuesto, sin consultarlas con la sociedad. El gran problema es que la mayoría parlamentaria, si bien puede imponer el derecho, jamás podrá imponer su observancia, no obstante su apuesta total a las fuerzas del Estado. Por ello, representa una arrogancia riesgosa para la estabilidad del país que la mayoría priista y sus muéganos legislativos se sientan ajenos a la necesidad de construir consensos. El magisterio, los trabajadores, los defensores del petróleo como recurso de la nación, los grupos de autodefensa, la inseguridad, la falta de crecimiento económico y desempleo pasan factura ante la imposición. Pero Peña Nieto y sus asociados parecen estar ciertos de que la fuerza pública controlará las consecuencias. No se dan cuenta que el subsuelo arde, que la insatisfacción social, antes silenciosa, empieza a despuntar y a mutarse en movilizaciones sin fin. No se dan cuenta que no pasa un solo día en el país que no quede marcado, cuando menos, por un grave sobresalto. No se dan cuenta que el desencanto de los mexicanos es total fuera de los grupos de poder económico y de poder político, que el país vive un proceso acelerado de descomposición marcado por rebeliones en todos los frentes. Pero el extremismo, el empecinamiento y la soberbia, hasta ahora sin tope, de los signantes del pacto, han precipitado la brecha entre las instancias formales de intermediación, es decir, los partidos políticos, y la participación popular, y empiezan a convertir las actuales fisuras sociales en grietas sin restauración institucional posible. La respuesta del gobierno ha sido impulsar a través de los grandes medios el linchamiento de quienes se oponen o resisten, escondiendo así su voluntad represora. No obstante los amagos de represión, la movilización social está ya marcada como pauta para enfrentar la imposición legislativa del gobierno, y su intensidad será proporcional a la trascendencia y a la dimensión de las decisiones legislativas que se pretenda imponer. Olvidan que cuando la víctima social no puede ya esperar por mejores tiempos, cuando el hambre, la desesperación y la desolación como futuro lo tienen al borde de la inanición física y emocional, deja la autocontención para pasar a la protesta agria. La intensa movilización social que ahora recorre el país tiene ese origen, y más vale que cuanto antes nos demos cuenta de ello. No podemos, sin embargo, desestimar que el pacto rinde ya los primeros frutos para el PRI. Su primer objetivo, el de la conquista ideológica de las organizaciones firmantes, parece ya concluido. Es así que el neoliberalismo se ha convertido ahora en una ideología hegemónica. Es cierto, a México le hace falta un gran acuerdo nacional, pero este acuerdo no pasa solo por la política de cúpulas que tanto daño ha hecho a la democracia en México, pasa imprescindiblemente por la sociedad. El acuerdo que México necesita en primer lugar es el respeto a la voluntad libre de los mexicanos para elegir a sus gobernantes en todos sus niveles. El acuerdo que México necesita es a favor de la nación, entendida esta como sus mayorías
hoy abandonadas al arbitrio de las fuerzas del mercado, en la pobreza, la falta de horizontes, la violencia, la manipulación mediática y su utilización como carne de cañón electoral. La alternativa es recuperar el sentido democrático en el quehacer legislativo. Si se legisla con legitimidad, con inclusión, con honestidad, con diálogo, el país puede encontrar aquí en esta Cámara salidas genuinas a la crisis. En verdad, no es mucho lo que pide el pueblo de México. Si actuamos con honestidad, con patriotismo, con democracia, nos irá bien a todos. En caso contrario, escúchenlo bien, más que un acuerdo político, requeriremos entonces de un tratado de paz. Gracias a todos por su atención.